Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Es martes, está Esperanza Buenrostro con nosotros de Cálamo Centro Literario, un bálsamo para el espíritu. Esperanza, tenerte con nosotros. Gracias, José Luis, qué bonito eso que acabas de decir. Gracias, fíjate que hoy les vamos a hablar de un libro súper interesante. Bueno, a mí me gustó mucho, se llama Hillbilly, una elegía rural, que es de G.D. Benz. Este es un escritor súper joven, 33 años, algo así. Bueno, es abogado en realidad. Te voy a hablar. Esperanza. Un niño, un chamaco, sí. Él creció en el cinturón industrial de Middletown, en Ohio. Esto que le llaman como el cinturón de hierro o de óxido, ¿no? Que es entre Kentucky y Middletown, Ohio. Él fue creciendo en la zona montañosa de los Apalaches. Después de terminar la secundaria, él se alistó en el Cuerpo de Marines y luego estudió leyes, se fue a Yale, y lo cual es realmente notorio porque ahí va como un poco la reseña del libro y por qué. Este es su primer y único libro. Y en esta ocasión nos cuenta la historia de su vida, de su familia, y nos describe como una especie de radiografía de lo que es la clase social en donde él creció, que es una clase social en decadencia, la clase social trabajadora de los blancos en el suroeste de Estados Unidos, ¿no? Y es que les llaman los hillbillies. Por de ahí el nombre. El título. ¿Qué te atrapó? Porque para que tú me cuentes de un libro es porque hizo un clic contigo. Fíjate que yo no estaba muy motivada a leerlo, si soy sincera, pero me atrapó desde un principio, de entrada, desde ir definiendo como los conceptos. Yo personalmente no sabía que era un hillbilly, y esto los llaman así, o basura blanca, o rednecks, que a lo mejor, ¿no? Cuello rojo, porque son descendientes irlandeses o escoceses, pero que viven en zonas rurales, y principalmente en esta cordillera de Apalaches. Y es gente muy pobre, muy inculta y realmente como olvidada. Es, digamos, que la otra cara del Estados Unidos que uno a veces ve, la contramoneda, yo le digo, la contraparte del sueño americano, ¿no? Porque ellos están atrapados en una cultura realmente difícil que no le ves por dónde, y te haces como muy sensible de esto cuando lees el libro, que está escrito, es una autobiografía, pero también es como una especie de crítica al sistema, pero también crítica hacia él mismo. O sea, eso es una de las cosas que a mí me gustó mucho, es como una autocrítica. Visibilizar una subcultura, me queda claro, y con pues muchos retos, así como lo pones, o como lo pones sobre la mesa, ¿no? De pronto... Sí, y es que esta radiografía que hace de la cultura donde crece Vance es muy interesante porque, mira, fíjate, por eso se llama elegía. Quiero tocar este punto porque según la Real Academia Española, la palabra elegía es como una composición lírica. Entonces, él la usa para decir que significa lamento o muerte de algún familiar o de alguna circunstancia o situación. Entonces, él la usa en el libro como para dar muestra de que esta es una cultura en agonía, lo cual no resulta así, porque lo que es muy interesante es la lectura un poco política que hay atrás, porque él lo lanza meses antes de que suba Donald Trump la primera vez la única, gracias a Dios, a la presidencia, pues en esas elecciones. Y sucede que estos estados que están colindando la cordillera fueron en realidad parecería, entre otras cosas, que le dieron el triunfo. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué votaron por ellos, no? Y es que es una sociedad, es una cultura, o estas personas han estado tradicionalmente abandonadas, nadie las pela. A ver, ellos vienen de descendientes escoceses, irlandeses, en estas ciudades en donde en otros años la industria era muy pujante, pero con toda la cuestión de los tratados de libre comercio que tienen, la globalización, década, ¿no? Todo eso, todos esos empleos se cerraron, y entonces los pueblos estos, la gente rural que vivía de esto y que estaba pensando en que alcanzaría el sueño americano, pues no solo no lo alcanzó, sino que empezó una decadencia tremenda. Y lo que hace Vance es muy interesante porque él analiza incluso como las características de su misma gente, pero es conmovedor porque lo hace como
como autocrítica, pero también como que percibe cierto amor o cierto cariño hacia su familia y él plantea como la parte de es que así no nos van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, son personas con falta de ambición, están en un victimismo y en un pesimismo muy importante, lo cual hace que prefieran vivir de los subsidios de gobierno. En colectivos, a todos. Sí, en todos. O sea, él describe situaciones, por ejemplo, en que consiguen un trabajo con lo difícil que es, pero faltan todos los días, o se van al baño, digamos, y se tardan media hora, 3 veces o 4 en una jornada, no van a trabajar, llegan tarde. O sea, en realidad es como prefieren no trabajar, aunque lo poco que hay, y es una cultura violenta verbalmente, y es muy agresiva también. Ellos defienden el honor a punta de trancazos y de armas, ¿no? ¿Qué es lo que les hace como eco un poco cuando votan por Donald Trump? Porque esto es una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Pues que se sienten un poco identificados con esta figura un poco grotesca, ¿no? De cómo habla, cómo defiende la parte de la aportación de armas. Dice que America First, y entonces dicen, por fin uno que se va a fijar en nosotros, porque ofrece que va a volver a poner industrias, que va a consentir o ocuparse, y nada de esta gente, ¿no? Todo esto, pero en una narración, en una lectura que tú haces, sumamente conmovedora. Y muy íntimo, por lo visto. Muy íntimo, y además dices, ¿cómo se salvó? ¿Cómo? Madre drogadicta, alcohólica, un padre ausente, todo el entorno le hacía, o sea, tú ves ese entorno y dices, claro, sí, no hay forma de salir. ¿Por qué impactó tanto? Y me dices, se estrena una película, se estrenó, pero, o sea, avanzó, mira, se quedó en más allá. Impactó tanto que estuvo, cuando salió, 74 semanas en las listas de los libros más vendidos en Estados Unidos, porque sin querer él, es como una especie de profecía, ¿no? Si después gana este hombre y muchas de las cosas que plantean el libro como que toman sentido, claro, o un sentido diferente. Tanto así ha sido como el impacto que ha tenido por todas estas cosas que te comento de alguna manera, que lo acaban de hacer, hicieron película, hoy se estrenó, claro que me la eché a las 7 de la mañana, la película se estrenó. ¿Te gustó? Mira, como pasa siempre de leer un libro, lo hice todo. me quedó a deber un poco, la verdad. Creo que tiene buenas actuaciones, hace como cosas de flashback que a mí me parece que hace que se pierdan detalles muy importantes que yo sí vi en el libro. Sí, yo recomiendo leer el libro, pero bueno, pues si quieren aventarse la película, no, hay que leerlo. ¿Alguna frase, Esperanza? Quiero pensar que... Sí, tengo una frase que es muy, a mí me gustó mucho. De donde venimos es quienes somos, pero elegimos todos los días quienes queremos ser. Pues sí, y ahí está el ejemplo, ¿no? Y ahí, es que esto es una frase que le decía a su abuela, que él dice, es que ella me salvó con todas sus formas bruscas y a punta de lo que fuera, en realidad lo salvó, ¿no? Qué bonita historia, ¿no? Dentro de lo que cabe a inspirar. Te seguimos en tus redes y escucharte por todos lados, ya cuenta. Sí, ya en Spotify y ya próximamente en un par de días por el canal de YouTube como Los Libros de Esperanza. Eso, muchas gracias, bonita noche. Gracias a ti, buenas noches. Seguimos con más, quédese con nosotros.